SafetyJat da la bienvenida al curso virtual de bioseguridad COVID-19. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en esta clase número 28 del curso analizaremos una sección del panel legal realizado en el 54º Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente del Consejo Colombiano de Seguridad. Recuerda que este congreso se realiza cada año y es un evento en el que todos los prevencionistas deberíamos participar, así que hablé hablando con tu jefe para que te lo patrocine para el año 2022. Vamos a analizar el panel legal en el cual se hablaba sobre vacunación y en este panel vamos a ver realmente el 69. Vamos a ver diferentes posturas de los panelistas. Estuvieron presentes el doctor Belisario Velázquez, el doctor Germán Plazas y el doctor Martín Sánchez. Este panel fue moderado por la doctora Adriana Solano, directora ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad, y la pregunta a los panelistas fue si podría el empleador obligar a los trabajadores a vacunarse. Veamos la respuesta del doctor Belisario Velázquez. Pero para responder definitivamente tu pregunta es si puede ser obligatoria, siempre y cuando se haga un análisis de identificación de peligros, evaluación y evaluación de riesgos, se incluya en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y se tenga identificado este riesgo biológico y se neutralice el riesgo biológico como una de las herramientas para neutralizarlo, sea la aplicación de la vacuna. Entonces, desde ese punto de vista, para mi gusto, pues tiene total asidero volverlo vinculante y obligatorio en aras de proteger. Estamos hablando de prevenir y proteger. Estamos en seguridad y salud en el trabajo. Prevenir y proteger. Entonces, si lo amarramos al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que tiene riesgo biológico, miramos que potencialmente podría contagiar no solo él se podría afectar, sino que podría afectar a terceros, pues la idea es que sí esté vacunado. La primera respuesta del doctor Belisario pues nos da a entender que sí podríamos obligar a algunos trabajadores, no a todos, siempre y cuando nuestro protocolo de bioseguridad, la actividad específica que se va a hacer y principalmente la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo nos lleve a que la vacunación es necesaria. Y en otros escenarios de este panel, pues da como ejemplo el sector salud, que estaría siendo tal vez el primero que pudiera llegar a ser vacunado, como pasó en Estados Unidos. Sin embargo, en Colombia todavía está por verse si el Ministerio de Salud establece alguna obligación para el sector salud. Pero ahora veamos cuál fue la respuesta del doctor Martín Sánchez. Claro, muy interesante la postura del doctor Belisario. No es una postura, digamos, excepcional. En varios países se ha implantado la vacuna como de carácter obligatorio. Acabamos, por ejemplo, de realizar una revisión de lo que está ocurriendo en el Brasil, en donde la vacuna se considera obligatoria, pero los jueces acaban de decir que obligatorio no es lo mismo que forzoso, aunque al mismo tiempo se expide una reglamentación en ese país, en donde, como dice el doctor Belisario, que ocurrió ya en un caso en Texas, se permite el despido con justa causa de los trabajadores que, ejerciendo su derecho a no vacunarse, porque la vacunación es obligatoria, pero no forzosa, deciden no vacunarse y por lo tanto pueden ser despedidos con justa causa. Es una visión de la salud pública, un modelo de salud pública en el que privilegiamos la igualdad sobre la libertad, y por esa razón naturalmente podemos encontrar esos escenarios donde políticamente resulta aceptable poner la vacuna como obligatoria. Yo, en lo personal, desde la investigación que hemos realizado, no considero que la vacuna pudiera ser implantada como obligatoria en países que tienen una tradición política como la nuestra, en donde el tema es al revés, privilegiamos libertad sobre igualdad. Es decir, el ser humano tiene la libertad de aceptar cualquier tratamiento o no, o cualquier acto médico sobre su cuerpo. Por supuesto que el derecho no puede entrar a regular ese tipo de decisiones siempre y cuando no se crucen con los derechos de los demás. Y cuando se cruzan con los derechos de los demás, como decía el doctor Belisario, para hacer prevención, para prevenir que esa enfermedad llegue a otras personas, para que el contagio llegue, hay que hacer un test de proporcionalidad, de contenido constitucional.
en donde revisamos necesidad de ese acto médico, de ese acto de prevención, la necesidad de que la vacuna sea obligatoria, con la idoneidad de la vacuna para evitar esos contagios a terceros, si verdaderamente con ese modelo, con esa acción de la vacuna obligatoria estamos protegiendo los derechos de los terceros. Y por último, el tema de proporcionalidad. Si esa invasión tan fuerte del Estado en la libertad individual del ciudadano efectivamente se justifica por el beneficio que se iría a obtener frente a los otros ciudadanos, partiendo de la base de que todos estemos vacunados. Y yo creo que ese test para plantear la vacuna como obligatoria es fallido. Es decir, no logramos demostrar que la persona que está vacunada no sea capaz, a pesar de estar vacunada, de transmitir el virus a los otros ciudadanos. Es más, permanentemente tenemos los mensajes de la comunidad médica en el sentido de que si usted está vacunado, de todas maneras se tiene que cuidar, no solamente por su propia salud, sino por la de los demás, porque usted podrá seguir contaminando o podrá seguir contagiando ese virus a las demás personas. Entonces, el test se falla y sería inviable, en mi opinión, la opinión de nuestra firma, que se planteara una vacuna obligatoria, porque sería una injerencia que no cumpliría ni con el requisito de idoneidad ni con el requisito de proporcionalidad para afectar de esa manera tan fuerte el derecho individual del ciudadano a permitir o no un acto médico. Ese derecho que está basado en los derechos fundamentales de primera generación, en donde yo tengo el derecho a conservar mi vida, a desarrollar libremente mi personalidad, donde yo tengo el derecho a la libertad, a una vida digna, y que yo tengo el derecho a rechazar esos actos médicos, que es de una tradición muy antigua en nuestro derecho contemporáneo, porque se entiende que ese acto médico sería de alguna manera una invasión a mi organismo, que yo tengo el derecho de controlar, siempre y cuando, por supuesto, y en eso siempre se está de acuerdo, esa decisión no afecte la salud de los demás. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros sí creemos que adoptar una vacuna, o los países que han adoptado la vacuna como obligatoria, lo han hecho basados en convicciones más políticas que jurídicas, y en ese sentido el debate podría ser político en Colombia. Hasta ahora todavía ni siquiera se ha abordado de manera seria ese debate político, porque pareciera que todos partimos de la base de que definitivamente no es posible, y vemos al Estado, por ejemplo, diciendo la vacuna no es obligatoria, voluntaria. Desde el principio se partió de esa base sin que se discutiera este tema, y valdría la pena dar ese debate político en el caso de que fuera necesario. Pero por la vía de la argumentación jurídica, nosotros creemos que definitivamente lesionaría demasiado los derechos de primera generación, los derechos fundamentales de los ciudadanos, a hacer una vacuna de carácter obligatorio. Como les dije en la introducción, este panel estuvo muy, muy, muy bueno, porque empezamos a ver ese 69 del que siempre hablamos en Safety Ya. Y ustedes ya lo escucharon, el doctor Belisario dijo: si la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos establece que la vacunación es necesaria para ciertos perfiles, no solo para proteger los trabajadores, sino también los pacientes, como sería en el caso del sector salud, el empleador podría obligar al trabajador a que se vacune. Mientras que el doctor Martín Sánchez nos dice no. Eso se ha dado en otros países, pero en Colombia, por la Constitución, aquí damos prioridad a las libertades individuales, a esos derechos que tienen las personas de decidir si se vacunan o no, de decidir si se hace algo con su cuerpo o no. Así que para el doctor Martín, en ningún momento podría ser exigible la vacunación. Vamos a ver entonces ahora qué nos dice el doctor Germán Plazas. Yo voy por la misma línea del doctor Martín. Yo creo que llegar a sostener la obligatoriedad de la vacuna es muy complejo jurídicamente. Sin embargo, también estoy de acuerdo con el doctor Belisario en el sentido de que el empleador tiene que identificar peligros, tiene que gestionar los peligros, y sin duda hoy el tema del COVID es un riesgo biológico que hay que identificar y hay que atender. Lo que pasa es que creo que con el tema del COVID puede pasar lo mismo que ocurre con otros peligros que el empleador identifica y debe gestionar. Hombre, que hay un peligro de alturas y que gestionarlo implica tener arnés, tener botas, casco, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, el empleador identificó el peligro,
diseña unas medidas para controlarlo, pero el trabajador decide si las aplica o no las aplica. Si las aplica, maravilloso. Si no las aplica, el empleador queda en libertad de decidir si mantiene vigente el vínculo laboral o no de esa persona. Creo que con el COVID puede pasar algo parecido. De tal forma que comparto la opinión tanto del doctor Belisario en el sentido de que hay que identificar el peligro, hay que gestionarlo, pero también comparto desde el punto de vista del doctor Martín, no podemos obligar al trabajador a cumplir con la medida que el empleador estableció para gestionar ese riesgo COVID, como tampoco podemos obligarlo a usar el arnés, etcétera. Si no lo usó, el empleador decide qué hacer con el contrato de trabajo de esa persona. Creo que aquí ocurriría algo similar con el tema COVID. Bueno, y aquí el doctor Germán Plazas dice, sí, estoy de acuerdo con Martín, estoy de acuerdo con Belisario, pero nos pone un punto muy importante en su análisis, y es, podemos equiparar lo que es la vacuna para COVID-19 como lo que sería un arnés y un mosquetón para el trabajo en alturas. Déjanos en los comentarios con quién estás de acuerdo, con el doctor Belisario, con el doctor Germán, con el doctor Martín. Tú ya sabes que siempre leo todos tus mensajes. Pero bueno, viene la contrarrespuesta del doctor Belisario. Veamos qué es lo que nos dice. Voy a hacer una pequeña interpelación. Definitivamente yo creo que nos juntamos los tres casi en la misma línea. El doctor Martín un poquito más lejano, el doctor Germán más en la media. Y definitivamente lo decía muy bien Germán cuando decía, oiga, es que si le di el arnés y el mosquetón y la línea de vías para que se asegure. Y no puede decir, es que yo mejor no me lo pongo porque es que me siento que me aprieta mucho ese mosquetón y ese arnés y todo ese equipo y después para quedar ahí uno en la línea de vida. No, yo mejor no me lo coloco. Pues yo no lo puedo obligar a que lo ponga, pero sí le voy a iniciar su disciplinario y voy a tomar una acción frente a esa negación que él tiene. Lo mismo nos pasará con la vacuna. Yo no le puedo decir, venga para acá que le voy a inocular su vacuna y ponga el bracito que es que le tocó. No, pues yo lo coloco como una obligación dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y si el trabajador no quiere, pues hacemos lo que hicieron en Texas. Trabajar en otro lado donde no se lo pidan. Y como era de esperarse, también hay una contrarrespuesta del doctor Martín Sánchez y del doctor Germán Plazas. Ante debate, sí, efectivamente es un tema de mucha discusión. Yo pensaría que llegar a la terminación del contrato de trabajo implicaría sancionar al trabajador por ejercicio de un derecho constitucional. Y eso sería bien complicado de manejar en el litigio. Como ya lo avisoran en estos países, por ejemplo, o como ya se dio. En Texas necesariamente hubo una discusión judicial y probablemente no esté terminada todavía. Probablemente eso, va para arriba. Es correcto. Y en el Brasil también. En el Brasil también se están dando esas discusiones y vamos a ver cómo los magistrados de las altas cortes resuelven eso en cada país, teniendo en cuenta esa tradición de derechos humanos fundamentales que tenemos y tan complicada de manejar. No, y complementando un poco la idea de Martín, quería contarles que en otros países lo que están haciendo es, listo, usted está en su derecho a no ponérsela, no se la ponga. Pero, ¿quiere ir a pedir un crédito para una hipoteca? Déjeme ver su vacuna. ¿Quiere ir a sacar la licencia de conducción? Déjeme ver su vacuna. ¿Quiere montarse en un avión? Déjeme ver su vacuna. Usted está en su derecho de no aplicársela, pero el ejercicio de cualquier derecho tiene consecuencias. Usted decidirá si las asume o no. Ya lo están haciendo, en Israel lo están haciendo y en muchos de Europa lo están haciendo hace. Y en últimas, ¿eso a qué va a llevar? Pues nos va a llevar a que la gente, para poder acceder al estadio, por ejemplo, o al teatro o a los cines, tenga que estar vacunado, por ejemplo. Ya lo están pidiendo en algunos países. Es que, Belisario, yo no me pongo la vacuna de fiebre amarilla, no puedo ir a Brasil. Ejercí mi derecho a no vacunarme. Consecuencia, no voy a Brasil. Y listo, arreglado el problema. Punto. Eso es mi derecho, pero eso tiene consecuencias. Y aquí surge también una conversación ya un poquito más abierta, porque me va a salir del estándar de trabajadores de la salud, que ahí vemos directamente esa identificación de peligros, pero pueden haber algunas otras actividades que de alguna manera también genera riesgo para que un trabajador, si no se vacuna, puede ser un mecanismo de contagio del virus para la comunidad en general.
Y en este punto quiero hacer el llamado a contratistas. ¿Qué pasa con mis contratistas? ¿Se puede generar, puedo extender este programa de vacunación de alguna manera obligatorio a mis contratistas, con quienes no tengo ningún vínculo directo, un contrato de trabajo directo con ellos? Se abordó en la primera parte los trabajadores, pero aquí Adriana Solano establece una pregunta súper importante y es, bueno, ¿y los contratistas qué? Veamos qué dicen los panelistas al respecto. No nos peleamos tanto la respuesta, ¿no? Es que vamos subiendo el nivel de complejidad. No, yo creo, Adriana, que cuando tenemos a un contratista vinculado, debemos partir de un principio fundamental, y es que cuando el contratista tiene colaboradores vinculados por él, debemos respetar la autonomía técnica, administrativa y financiera que tiene ese contratista para prestar el servicio que nos ofreció. Y eso hace que las mismas consideraciones que mencionamos hace un rato, de nosotros hacia nuestros trabajadores, sean aplicables cuando se trate de evaluar si el contratista le puede exigir a sus trabajadores estar vacunados para prestar el servicio, o si nosotros le podemos exigir a esos trabajadores estar vacunados para entrar a nuestras instalaciones. Yo creo que ahí el contratista seguramente tendrá que tener ese riesgo biológico identificado entre los peligros que debe gestionar. Podrá implementar como medida seguramente de intervención la vacuna, pero si el trabajador del contratista decide no vacunarse, creo que difícilmente el contratista podrá exigírselo, y nosotros también difícilmente podremos exigírselo al trabajador del contratista. Lo más que podríamos hacer nosotros es restringir el ingreso a nuestras instalaciones de una persona no vacunada, y se me ocurre a mí, estimados colegas, que sería con base en la Ley 9 del año 79, que nos permite a nosotros establecer las condiciones que deben cumplir las personas desde el punto de vista de seguridad y salud que quieran ingresar a nuestras instalaciones. Antes era arnés, slinga, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy se me ocurre a mí que podríamos hacerlo extensivo a la vacuna COVID. Difícilmente podríamos, creo yo, obligar a un trabajador de un contratista a que se vacune porque nosotros lo ordenemos, o tampoco creo que sea viable exigirle al contratista que obligue a sus trabajadores a vacunarse para poder trabajar con nosotros. Y en esta intervención el doctor Germán Plazas nos trae un elemento importante, y es trae normas que tienen más de 40 años, como la Ley 9 del 79, y dice, pero es que también hay que tener en cuenta que yo como contratante establezco cuáles son las condiciones que deben cumplir quienes ingresan a mis instalaciones. Veamos las siguientes intervenciones del doctor Belisario Velázquez y el doctor Martín Sánchez. Yo quiero opinar y me alejo un poquito de la posición. En mi casa yo decido qué reglas pongo para que la gente llegue a mi casa. Por ejemplo, les digo que quiten los zapatos porque me rayan el piso, soy fastidioso. Y el que quiere entrar se quita los zapatos, no entra con zapatos a mi casa. Así va a ser en mi empresa. Y estoy pensando en una operación X, Z, Y. Yo en mi empresa puedo decirle a la gente, oiga, yo tengo a todo el mundo inoculado. Si usted va a venir, discúlpame. Ahí sí, como dijimos, y lo dijo el doctor Germán muy acertadamente, en algunos países se le pide a la gente que para ir a algún sitio que esté vacunado. Entonces aquí, para venir a este sitio, yo puedo, por autonomía de la propiedad privada, decir, el que ingrese a mis instalaciones deberá venir vacunadito. Y si no, pues no ingresa. Fácil, sencillo, así de sencillo. Yo no lo estoy obligando, pero le estoy pidiendo que venga vacunado. Si no, pues no ingresa. Y eso puede ser en una operación, en un proceso productivo, en lo que ustedes gusten. De manera que... llegó el tinto. Gracias por el tinto, Adrianita. Me estaba haciendo falta el tinto. Esto me lo mandó Adriana. Entonces definitivamente, para mi gusto, sí podría colocarlo vinculante, porque es que es de mi autonomía, es de mi empresa, es de mi, no sé, de mi parque industrial, por decir algo. Claro, coincido en eso. Pero si el personaje no se quiso vacunar
No entra. Pues la consecuencia legal de eso es no entra. No entra. Pero yo no puedo obligarlo a que vaya al sitio de vacunación más cercano, a que ponga el brazo y le ponga la vacuna. Hasta allá no puedo llegar. Yo sí puedo decir qué condiciones debe cumplir la persona para entrar a mis instalaciones. Ley 9. Se me ocurre ocupar la fuente. Sí, en eso estamos de acuerdo. Yo creo que los tres, efectivamente, yo puedo establecer un régimen contractual que, aunque también tiene límites constitucionales, yo tengo cierta libertad en establecer ese régimen contractual, pero además de límites constitucionales va a tener límites reales, ¿no? Límites de oferta y demanda. Ante más cantidad de requisitos yo le ponga a los contratistas, más difícil es encontrar un contratista que los satisfaga en su totalidad, porque lo que yo debo encontrar es dinámicas para la continuidad de negocio en esa gestión de contratistas en materia de seguridad y salud en el trabajo, que me permitan convivir con ese contratista en el proceso productivo de manera que el negocio siga teniendo continuidad. Y claro que deben estar alineadas a las políticas de la empresa. Por ejemplo, si estamos en la casa del doctor Belisario, pues no solamente los contratistas entrarán sin zapatos, sino también los miembros de esa familia entrarán sin zapatos a la casa, los dueños de casa, ¿cierto? Y sería igual para los contratantes, que es algo que muchas veces no es fácil de cumplir en la realidad. Desde hace muchos años el doctor Belisario, que trabajábamos en control a contratistas haciendo auditorías y revisiones, nos dábamos cuenta de eso. El contratante tiene unos requisitos que a veces son tan difíciles que ni él mismo los puede cumplir. Y que se exigen al tercero que usualmente es más pequeño, con menos fuerza, con menos capacidad, porque deslegitima el proceso, pero no solamente lo puede llegar a deslegitimar desde el punto de vista moral y ético, que es lo que se presenta ahí, sino que también lo podría delegitimar desde el punto de vista legal. Es decir, tendríamos, como estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de medidas para la protección y seguridad de los trabajadores. Entonces, si yo establezco unas medidas de protección y seguridad para los trabajadores de los contratistas que los míos propios no tienen, yo voy a tener una vulnerabilidad jurídica y económica. Y claro, partiendo de cualquier decisión que se tome, vacuna obligatoria, vacuna voluntaria, la que fuera, pues yo debería tener coherencia con los contratistas con los cuales estoy haciendo continuidad de negocio y transmitirles esa manera de trabajar con los riesgos que eso implica. Aquí parece que los tres están de acuerdo y yo como contratante puedo exigir cuáles son las características, las condiciones que deben cumplir los contratistas para ingresar en mis instalaciones. Sin embargo, el doctor Martín dice, pero no tiene mucha igualdad el hecho de que a mis contratistas les exija algo que posiblemente no le esté exigiendo a mis trabajadores. Y vamos entonces con el cierre de este panel. Lo bonito de esta conversación, que no la teníamos hace muchos años, es que todo esto que estamos discutiendo son situaciones en las que tenemos 3, 4, 5, muchas más opiniones y al final, después de muchos años, van a ser los jueces los que van a resolver estos problemas. Y por eso es tan bonito esta discusión y por lo tanto eso es más bien una advertencia a nuestros estudiantes, a la audiencia, vaya a tomar decisiones el lunes de la otra semana, pero muy juicioso, siéntese otro poquito más de tiempo para revisar su propia posición, ¿no? Porque estas preguntas que estamos discutiendo aquí de la mano de la doctora Adriana son bien interesantes y además implican unos riesgos bien interesantes en recursos, en la manera como vamos a estructurar los negocios. Imagínense la cláusula de los zapatos en los contratos que tenemos que inventarnos, tenemos que escribirla, porque sin esa cláusula no podríamos exigir a los contratistas el resultado que estamos esperando. Entonces, no olvides que este panel fue parte del 54º Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente del Consejo Colombiano de Seguridad. Espero que te haya gustado este análisis sobre vacunación realizado por estos expertos panelistas. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que te enteres de nuevas clases de este curso y también dale me gusta, comparte en redes sociales y sigue viendo los videos que encuentras acá.